Hola, hola mis amigos de Baurín, Casa de Misericordia, ¿cómo están? Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este estudio de nuestro libro Cómo ser mejores hijos del autor Maco González. Vamos a comenzar hoy con el capítulo, con la introducción del capítulo. Vamos a primero leerla y después de leerla vamos a explicar, a dejarles una reflexión que yo tengo para ustedes. Obviamente yo ya la leí. Simplemente vamos a repasar dos párrafos de allí, que fue lo que más me llamó la atención y lo que quiero profundizar con ustedes. Claramente yo sé que ya lo han leído todo o lo leerán todo y ya ustedes también sacarán sus reflexiones y sus conclusiones. Pero lo que yo quiero hablarles hoy tiene que ver con algo y permítanme leerles los dos párrafos que quiero leerles para después entrar y profundizar y compartirles lo que quiero transmitirles la mañana de hoy. Entonces dice lo siguiente: en mi caminar como hijo me pude dar cuenta que en la mayoría de los pleitos en casa o las molestias con mis hermanos, el factor común del problema era una persona y esa persona era yo. Entonces decidí comenzar a hacer los ajustes necesarios para que eso cambiara. Y no solo para demostrar que yo tenía la razón o que yo sí podía ser el cambio. Fue porque me di cuenta que cada una de las cosas que hacemos en esta vida tiene consecuencias. Y yo no quería tener consecuencias negativas en mi futuro y mucho menos con mi familia del futuro. Todo lo que sembramos lo cosecharemos tarde o temprano. Por eso decidí cambiar mi mal comportamiento y mis respuestas airadas por el buen comportamiento y la difícil tarea de escuchar. Creo que cuando somos adolescentes tenemos un chip o un circuito que se activa inmediatamente cuando alguien discute con nosotros, en especial si son nuestros padres o alguno de nuestros hermanos. Cuando sucede, nos transformamos en un monstruo peludo y rabioso que solo sabe gruñir y salpicar saliva. No pensamos y solo abrimos la boca porque la boca tiene esa función. Muchas veces este efecto es porque sencillamente estamos tristes, molestos y no sabemos cómo manejarlo. Yo descubrí que esa bestia interna siempre está allí y que era mi tarea controlarla. Pero yo solo no lo podía hacer, ¿no? Pero yo solo no podía hacerlo, así que tuve que recurrir a un poder más grande que yo. Y no fue ninguno de los Avengers el que me ayudó, sino aquel que les dio una lección a todos esos superhéroes de cómo salvar el mundo. Por supuesto, ese mismo Jesucristo. Solo fue en mi caminar diario con Él que pude dejar de ser un monstruo y convertirme en la puntada que necesitaba mi familia para dejar de ser una familia rota. Muy bien, y eso es lo que más o menos dice estos dos párrafos de la introducción. Y quiero reflexionar un poco sobre eso también porque el autor me hizo recordar mis épocas de adolescencia, mis épocas de infancia con mis padres. Mis padres siempre fueron muy estrictos conmigo, sobre todo mi madre fue muy estricta conmigo y con mi hermana en lo que tenía que ver con los quehaceres del hogar y con los deberes. Entonces todos los sábados, los domingos y en vacaciones había que tender la cama, por supuesto, recoger el desorden, alzar la ropa, todo lo que teníamos que hacer, y era muy estricta con eso. Y adicionalmente también, porque mi madre siempre fue una adelantada en los tiempos, digo yo, ella ya estaba viendo, veía más adelante lo que iba a ser de nuestra vida. Sabía que teníamos que aprender a, a defendernos y hacer las cosas del hogar, entonces nos enseñó a barrer, nos enseñó a trapear, nos enseñó a cocinar, nos enseñó a hacer todas las labores que se tienen que hacer en el hogar. Yo creo que ella ya veía que muy temprano mi hermana y yo teníamos que dejar la casa muy joven. Yo salí de mi casa a los 15 años y fueron todas esas enseñanzas de mi madre las que me llevaron, porque tuve que vivir solo mucho tiempo, tuve que aprender a barrer, tuve que aprender a cocinar, tuve que hacer todas esas cosas por mí misma. Mi madre lo vio antes que yo y quiso enseñarnos. Hoy le doy gracias y siempre voy a estar agradecido con ella por todas esas enseñanzas. Sin embargo, cuando uno es joven y cuando uno tiene 14 años, 15 años,
y entonces lo mandan a uno todos los fines de semana a tener que hacer oficio, a tener que cocinar, a tener que hacer todas esas cosas. Entonces empieza a generar un cierto sentimiento de rabia, cierto sentimiento de molestia, y entonces como uno ya se cree muy grandecito y como uno ya se cree muy hombrecito, entonces cree que usted puede manotear a sus padres y creemos que podemos alzarles la voz y creemos que podemos levantarles los hombros y creemos que podemos sublevarnos contra su autoridad de cierta manera, y entonces vienen los problemas, vienen las peleas, vienen las discusiones. Yo recuerdo tener muchas de esas discusiones, en especial con mi mamá. Muchas veces le falté al respeto, muchas veces le alcé la voz, muchas veces le contesté, y no me van a creer, pero hasta el día de hoy muchas de esas cosas aún están en mi mente. Yo desearía poder haberme ahorrado muchas de esas faltas de respeto a mi mamá. Eso siempre te va a quedar en el corazón, siempre te queda en la mente. Y aunque obviamente tus padres siempre te van a perdonar, siempre va a haber la reconciliación, tú como hijo siempre te va a quedar en la memoria esas faltas de respeto para con tu padre, para con tu madre, para con tu hijo, y de padres hacia hijos también, por supuesto. Eso siempre va a quedar aquí, y uno siempre desearía poder haberse ahorrado esos momentos. Pero yo les invito a que busquen ustedes un camino más excelente. Ahora que van a tener que estar como mínimo 15 o 20 días en casa todo el tiempo, busquen un camino más excelente. El camino de contener la respuesta airada, el camino de la obediencia, el camino de la sujeción y el camino del diálogo. Por supuesto que tenemos derecho a hablar si no estamos de acuerdo o no nos gusta algo. Podemos hacerlo, podemos hablar, podemos dialogar, pero evitemos las discusiones, las peleas, las respuestas airadas. Eso te va a quedar en tu corazón, se te va a quedar en tu mente toda tu vida. Y créeme que cuando nuestros padres falten, yo tengo la dicha de tenerlos, pero cuando ellos falten, frente a ese ataúd van a venir esos recuerdos de la vez que le gritaste, esos recuerdos de la vez que le faltaste al respeto, esos recuerdos de la vez que le ofendiste. Hay un camino más excelente, podemos ahorrarnos eso. Con amor, con obediencia y, como bien lo decía Maco González, pegándonos a Jesús, y es solamente Jesús quien nos puede enseñar su manera de vivir y enseñar su manera de pensar y enseñar su manera de comportarnos. Por último te quiero dejar con Éxodo capítulo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor. Honra a tu padre y a tu madre, y eso te va a garantizar bendiciones toda tu vida. Nos vemos mañana con el capítulo 1. Dios les bendiga. Chao.